Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas estás? Noches, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Por favor, un gusto. Santiago, la semana pasada tuvimos acá un debate sobre el documento de la Iglesia, sobre el tema de la violencia. Y yo decía, en esta semana que pasó, da la sensación de que la discusión se encerró en los títulos de los diarios, después hubo una foto, y nadie habló más del documento, ni de los contenidos, y ya pasamos a otros temas. Es decir, en la Argentina es como que vamos en la superficie de los conflictos y en realidad los vamos acumulando porque no terminamos de resolver ninguno, ni siquiera discutirlo, en este caso. Es así, es así. El documento, creo yo, invitaba a alentar una discusión, no un debate en torno a quién lo emitió y quién se sintió agredido por él. Cuando uno reduce un problema de esta magnitud al problema de la inocencia y la culpa, de los réprobos y los elegidos, le quita relieve al problema. Yo creo que en la Argentina el tema de la violencia se puede entender razonablemente bien si uno parte de la evidencia, creo, de que el tránsito a la vida democrática no se terminó de cumplir entre nosotros desde el 83 en adelante. Ese tránsito quedó inconcluso. Quedó inconcluso significa que todo aquello que debió haber sucedido en el transcurso de estos 30 años para asegurarle transparencia a las instituciones de la República y a la conciliación entre la equidad social y la organización política, no se produjo. Entonces, me parece a mí que la violencia derrotó a esa transición, pudo más que ella. Esa transición no le puso fin. Es cierto, ya no tenemos hoy fuerzas armadas alzadas contra gobiernos constitucionales, pero la violencia se ha desplazado, ha irrumpido en el campo de la vida constitucional, se ha valido de las instituciones para seguir imperando y para adquirir nuevas formas. Creo yo que es muy importante entender que esto alentó en la ciudadanía un sentimiento de fracaso institucional. El fracaso institucional es decisivo entre nosotros porque es el que permite entender qué es lo que la gente hace con su desamparo. Y es, Santiago, lo que están heredando las nuevas generaciones y lo potencian. Sí. Yo creo que sí. Fíjate que deberían haber recibido los jóvenes que hoy andan entre los 20 y los 25 años la evidencia de que esa transición que consolidara las instituciones, generara equidad social y sostuviera la confianza de los partidos políticos, era posible. Y no recibieron ese mensaje, recibieron el mensaje opuesto, que la constitucionalidad de nuestra vida es incierta y que es incierta porque además el lenguaje con el que se lleva a cabo la vida política y cívica del país es violento. Es violento. Hay violencia en un lenguaje que siembra maniqueísmo. Hay violencia en el lenguaje cuando se esconde la complejidad de los hechos en favor precisamente de soluciones meramente formales. Hay violencia cuando se presume que el adversario es un enemigo. Todo esto es violencia, nuevas configuraciones de la violencia que ponen de manifiesto que la transición a la vida democrática quedó incumplida. Y un bache que va a llevar años reparar, porque es un distanciamiento que para que vuelvan, no sé, cosas simples, amigos que los perdiste por esto, acercar nuevamente esas partes va a llevar mucho tiempo. El eje de ese acercamiento seguramente debería ser la idea de que el otro es imprescindible como adversario y prescindible como enemigo. Imprescindible como adversario y prescindible como enemigo. Si yo entiendo que ustedes son para mí gente que no coincide conmigo, pero vivo en un régimen democrático, la subsistencia de ustedes es garantía de la vigencia de un concepto del encuentro en la disidencia. Me parece a mí que es muy importante entender que la cultura democrática entre nosotros despierta sospecha, porque se ha utilizado la ley para beneficiar al poder. Y esto genera un efecto de desapego al sistema. La democracia no fracasa porque, como sostienen muchas veces desde el oficialismo, la república es un sistema perimido. La democracia fracasa en el momento en el cual se parte de la convicción de que lo que debiera hacerse no lo hacen quienes debieran hacerlo. Quienes tuvieron la responsabilidad de la transición plena, quienes debieran haber efectuado ese tránsito, representantes de partidos políticos democráticos, no cumplieron con su deber.
porque se valieron del poder para generar una subsistencia en el poder sin asumir las responsabilidades que tenían. Para Santiago, qué curioso, ¿no? Porque a lo largo de estos últimos 30 años, por razones periodísticas de producción, yo hablaba con los dirigentes políticos, bueno, radicales, peronistas, socialistas, y estaban fascinados con la transición española, después con la transición chilena, después admiran la convivencia en Uruguay, están todos fascinados. Ahora, en la actuación hacen exactamente todo lo contrario. Claro. Hay como una disociación entre lo que admiran y lo que hacen Claro, después. la pregunta que cabría hacerse es si esa admiración es retórica o es íntima. Es retórica. Es retórica, es retórica. Nuestra clase política tiene un lenguaje previsible. Previsible quiere decir que muchas veces desemboca en el aburrimiento de quien los escucha, porque no ponen en juego ideas, pasiones profundas, sino consignas. Consignas que tienden a hacer con que busquen el protagonismo antes que la persuasión. Persuadir es muy difícil. El que escucha debe sentir que quien le habla pone en juego su ser. Su ser. Su ser quiere decir su intimidad, la plenitud de sus más íntimas convicciones. ¿No notás que de todos modos hay nuevas generaciones de políticos que parece que dicen, mira, ni blanco ni negro, vamos al diálogo, vamos, porque la sociedad está demandando eso también? Bueno, por supuesto. Están observando y la lectura es clara, dicen, pará, basta, esto es claro y ahora tenemos que cambiar. Me parece que esos jóvenes puede ser que mañana tengan un protagonismo mayor que el que hoy tienen. Pero también debemos ver que ha habido de parte del oficialismo una instrumentación perversa de la juventud. No solo por la creación de fuerzas dependientes de manera acrítica del gobierno, sino que muchos jóvenes han irrumpido en el gobierno y no han representado sino una dependencia muy profunda de un poder vertical. Entonces me parece que la juventud puede ser una herramienta del poder o puede ser realmente un poder alternativo si mañana ese cansancio del que hablamos genera un nuevo concepto de la política. Pero para que nuestra democracia tenga sentido hay que preguntarse primero qué deudas contraídas desde el 83 hasta acá siguen incumplidas. Ahora, hoy no hay ningún sistema político moderno en el mundo donde la gente que actúe se defina como soldados de... Yo los veo a los republicanos, a los socialistas, a los que vos quieras, decir, bueno, somos soldados de... La militarización de nuestro lenguaje es muy profunda. Claro. Es muy profunda y es un signo de lo incumplido de esa transición de la que les hablo. Este es un país que sigue dividido entre quienes sostienen que aquí los que produjeron el mal fueron las Fuerzas Armadas y la guerrilla no participó en la producción de una guerra ni en la producción de violencia. ¿Por qué se sigue pensando así? Un país que necesita réprobos y elegidos no puede pensar su experiencia, porque la experiencia es compleja e involucra absolutamente a las partes en conflicto. Si yo sigo insistiendo que la inocencia está de un lado y la culpa exclusivamente del otro, es porque estoy defendiendo una visión enajenada de nuestra experiencia. Esa visión enajenada rige en el poder político también. Seguimos necesitando enemigos. Y mientras eso ocurra, la Argentina va a estar más cerca de su pasado que de su porvenir. Así como habla de soldaditos, también se busca el salvador, el líder fuerte y que me solucione los problemas. Eso también es buscar un líder, ¿no? Sí, claro. Trabajo en equipo, mesa redonda. Es poco interesante lo que nos sucede. Es grave, pero es poco interesante, porque implica escasa capacidad de aprendizaje de nuestra experiencia. Los pueblos interesantes no dejan de tener problemas graves, pero renuevan su repertorio problemático. Mediante las soluciones que le encuentran a los problemas del pasado, ingresan a nuevos problemas. Estados Unidos era un país, y lo sigue siendo en buena medida, profundamente racista. Bueno, tuvieron un presidente negro. Lograron hacer algo para salir del lugar en el que estaban. La Argentina sigue siendo un país previsible, porque sigue operando con un concepto de negación de su experiencia. Negar nuestra experiencia es no poder aprender de nuestros fracasos. Es posible que una nueva generación de políticos logre explicitar lo que hasta hoy no se explicitó, pero vamos a aprender mucho más, si logramos entender por qué a comienzos del siglo XXI
seguimos estando tan cerca del siglo XIX que si seguimos creyendo que por delante tenemos porvenir. No tiene porvenir ningún pueblo que no haga nada con su pasado. Y la Argentina hace poco con su pasado. Siembra maniqueísmo, distorsiona, combate a muerte al adversario, no piensa, odia. Eduardo, ¿podés relacionar el tema de la violencia también con los temas de corrupción? ¿Están de alguna manera vinculados uno con otro? Por supuesto. El lenguaje de la corrupción es el encubrimiento. Cuando la corrupción procede, lo primero que hace al pronunciarse es negar lo que hace. La negación de lo que hace hoy en la Argentina es tan inversa a la experiencia que tiene la ciudadanía. La ciudadanía sabe que está ante delincuentes, aunque aún no se le hayan probado las causas. Entonces, cuando oye a quienes dicen ser inocentes, pero en la vivencia de la sociedad no lo son, pierde una profunda convicción, que es la de creer que habrá justicia, que habrá justicia. No porque la justicia sea lenta, sino porque la justicia sigue supeditada al poder en la mayoría de los casos. Esto es una democracia corrupta. Una democracia es corrupta cuando sus instituciones están al servicio del poderoso. Ahí es donde sí piensa en el pasado de Argentina. Dice, esto ya pasó, a este ya lo conozco. Y va a pasar lo mismo. ¿Y cómo ocurre lo mismo? Dice, ¿ves? Estoy confirmando mi suponer. La Argentina necesita reeducarse. Aprender a pensar es altamente improbable, pero es indispensable. Aprender a pensar significa poder hacer con aquello que nos estancó la materia de una reflexión compartida sobre las causas y sobre las posibilidades de salir de allí. La educación no está presente mayormente en nuestra dirigencia política. Quiero ser explícito, no son hombres educados. ¿Por qué uno advierte que no son hombres educados? Porque hablan con consignas, no con ideas, con consignas. Las consignas son la negación del pensamiento y ellas abundan en el oficialismo y en la oposición. La consigna es el lenguaje de nadie en boca de todos y eso enferma al país. Santiago, ha sido un gusto tenerte aquí. Espero que puedas estar otros días. ¿Cómo no? Sé que es un gusto vas por todo el mundo, viajás. Y en realidad es cierto, con Eduardo este programa va a cumplir 6 años. Y hace 6 años que hablamos de inseguridad y de inflación. Y educación. Y educación. Claro, imprescindible, pero poco interesante. Gracias. Gracias a usted. Llegó el dólar a 12 fracaso, pesos. Sí, sí. Un poco interesante. Sí, vamos a hablar de economía en un minuto. Vamos.